Bueno, buenos días para todos, muchas gracias por estar aquí. Hoy tendremos un caso clínico sobre alteración aguda del comportamiento. Mi nombre es Tatiana Moreno Estrada, soy residente de segundo año de pediatría de la Universidad de Antioquia. Mi asesora para el tema fue la doctora Angélica Arteaga, neuróloga infantil, a la que agradezco enormemente por su acompañamiento. Este es el contenido que les propongo para hoy. Hablaremos sobre el caso clínico, una revisión del tema con definición, epidemiología clínica, diagnóstico, tratamiento y pronóstico y algunas conclusiones. Bueno, en cuanto al caso clínico, es una niña de 6 años que consultó el 7 de octubre del 2020 y la madre refería como motivo de consulta que está desesperada, no se halla, no se queda en un solo lugar. En cuanto a la enfermedad actual, tenemos que es una paciente con un cuadro clínico de 4 días de evolución. Mientras dormía, súbitamente abrió los ojos y se quedó con la mirada fija. Posterior a esto, presentó movimientos no coordinados, asimétricos de las 4 extremidades y chupeteo que duró aproximadamente 1 minuto. Posterior a esto, desorientada, con lenguaje incoherente, no logró dormir en toda la noche. Los días siguientes, con alteración en el patrón del sueño, ideas delirantes, desorientada, con gesticulaciones, posturas anormales con flexión de extremidades, comportamientos de hetero de autoagresión, se muerde, se pellizca y golpea a la madre. En la revisión por sistemas, la madre referida desde hace 9 días presentaba vómito con intolerancia a la vía oral y pérdida subjetiva de peso. Y también fue importante que solo llevaba 16 días con la madre, puesto que los 2 meses anteriores estuvo al cuidado del padre por el nacimiento de un nuevo hermanito. Y al parecer durante ese tiempo cursó con un cuadro febril con síntomas respiratorios, pero no fue muy claro. En cuanto a los antecedentes, es el producto del primer embarazo, controlado, sin complicaciones, un parto a término, con egreso temprano con la madre, no recuerdan peso ni talla al nacer. Patológicos, tuvo una infección urinaria a los 18 meses de edad, quirúrgicos, alérgicos y tóxicos negativos, un neurodesarrollo normal, con sostén cefálico a los 4 meses, se estacionó a los 8 meses, caminó a los 11 meses, las primeras palabras fueron a los 12 meses, ingresó al jardín a los 4 años, actualmente está en primero de primaria en modalidad virtual con un buen rendimiento escolar, tiene amigas con buenas relaciones interpersonales y reconoce la autoridad. En la parte social, los padres son divorciados, viven en Moravia con la mamá, el padrastro y 2 hermanos menores de 1 mes y 2 años. No tiene mascotas, cuenta con todos los servicios públicos, no hay fumadores en la casa y su padre la visita regularmente. Hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta sobre la enfermedad actual? ¿Interrogarían algo más o quisieran saber algo más de la enfermedad? Hola, buenos días. Sí, Tati, me gustaría saber cuál fue la actitud que tomó la niña cuando conoció a su hermanito, qué sintió, o si cuando estaba viviendo con el papá, no sé, tuvo algún evento traumático, o qué pasó en ese tiempo cuando estuvo viviendo con él. Listo, gracias. ¿Alguien más? Bueno, con respecto a eso, la niña apenas lleva 16 días viviendo con el hermanito y pues no había mostrado como alguna actividad diferente, pues actitud diferente. Igual ya vamos a ver más adelante. Bueno, en cuanto al examen físico, tenía unos signos vitales normales, con un peso adecuado para la edad, normocefálica con un perímetro cefálico de 52 centímetros, escleras anictéricas con conjuntiva rosada, mucosas húmedas, cardiovascular normal, un abdomen blando, depresible sin masa ni megalias, geniturinario sin lesiones ni signos de violencia sexual. En la parte neurológica, estaba alerta, sin déficit motor ni sensitivo, obedece órdenes, inquietud psicomotora, ansiosa y llora sin motivo, estaba evasiva, con un tono adecuado, simetría facial, sin paresia de oculomotores, sin alteración en la marcha, con una respuesta plantar flexora bilateral. Hasta acá, teniendo en cuenta la enfermedad actual y el examen físico, ¿tendrían ya pensado algún diagnóstico de trabajo? Tati, hola, buenos días. Yo quería preguntarte si de pronto en el examen físico
¿había alguna lesión o algún hallazgo que nos hiciera pensar, por ejemplo, en abuso? Claro que sí. Entonces ya, con respecto a eso, pues es importante destacar que, pues por los cambios súbitos del comportamiento y por los antecedentes, era importante interrogarlo. Al examen físico no presentaba ningún estigma ni signos de violencia sexual, tampoco manifestaba tocamientos, y pues era importante por lo que había estado viviendo 2 meses con la casa del padre y en la casa de la mamá vivía con el padrastro. Con respecto a eso, se interconsultó por trabajo social, psicología y psiquiatría para definir si se activaba ruta por sospecha de abuso. ¿Tendrían alguna conducta, tomarían alguna conducta en este momento con los datos que tenemos? No, Tati, pues es que todo, tanto la historia clínica como el examen físico, pues no nos da como en este hasta el momento como mayor información que nos haga pensar algo diferente como un abuso sexual, como ya lo había mencionado Tata. Entonces, aparte pues como de activar la ruta del código fucsia, no se haría como algo diferente hasta el momento. Gracias, Liz. Bueno, la paciente fue valorada por psiquiatría, en el que se identificaron factores estresores como el nacimiento de su hermano y al parecer recibía castigo físico cuando estuvo en la casa del padre, por lo que se consideró que las alteraciones del comportamiento podían ser equivalentes a síntomas depresivos, por lo que se inició fluoxetina. Esos fueron los paraclínicos iniciales. Tenemos un hemograma normal, un BSG en límites, tiene un BRL no reactivo, una glicemia normal con unas transaminasas normales y unas bilirrubinas normales. Con esos paraclínicos iniciales, la valoración por psiquiatría y el cuadro que tenemos pensarían en algo más, tanto para tomar conductas o para sospechar algo. Trauma no accidental, Tati. También es importante pensar eso. Gracias, Sergio. La niña fue valorada por neurología al día siguiente. Al interrogarla estaba desorientada, se correspondía que ya no se celebra el cumpleaños de nadie, no sé qué tengo en la barriga, nos vamos. Se consideró una paciente con un cuadro neuropsiquiátrico agudo, con muchas fluctuaciones en su estado de conciencia en horas, además con trastorno del sueño y un evento ígnico al inicio que era sugestivo de ser ictal. Por lo que aunque tiene un evento estresante, se debe considerar una encefalitis, por lo que se solicitó un electroencefalograma y una punción lumbar. En cuanto a por qué se tiene encefalitis, pues encefalitis tenemos que es un proceso inflamatorio del parénquima cerebral que va a originar una disfunción neurológica, tiene una incidencia aproximada de 16 en 100.000 niños al año y se va a caracterizar por una disminución del nivel de conciencia o cambio de personalidad que se mantiene por más de 24 horas. Y generalmente va a estar asociado a fiebre y crisis paroxísticas motoras. En cuanto a etiología, puede ser variada, puede deberse a procesos infecciosos, ya sea por virus, bacterias, parásitos o hongos, posinfeccioso, paraneoplásico o de origen autoinmune. El 60% de los casos se va a quedar sin una causa establecida. En el 2003, el Consorcio Internacional de Encefalitis propuso unos criterios diagnósticos en los que se consideraba que fuera una encefalopatía que incluía esa alteración de la conciencia por más de 24 horas, que la paciente lo cumplía, y que tuviera 2 o más de los síntomas como fiebre o historia de fiebre, que vimos que cuando estuvo con el papá al parecer tuvo un cuadro de fiebre, crisis epilépticas o signos neurológicos focales, que tuviera pleocitosis en líquido cefalorraquídeo, un electroencefalograma sugerente de encefalitis, o que tuviera alguna alteración en la neuroimagen también que sugiera encefalitis. Entonces, con respecto a la evolución de la niña, se tomaron otros paraclínicos, tenemos cocaína y cannabinoides negativos, un antihistotelecino negativo, con ácido úrico en un levemente elevado, ácido láctico normal, los gases ya nos empezaban a mostrar una acidosis metabólica, con función renal conservada, ácido fólico y beta dosis normales, albúmina en límites, sin trastorno electrolítico, con CPK y LH normales, función tiroidea normal.
Se le realizó un electroencefalograma que se mostraba normal, con presencia de actividad teta derecha normal y 4 eventos de progresión ictal no convulsiva, además con un ritmo de fondo enlentecido que era compatible con encefalopatía. Fue valorada nuevamente por neurología y ya se consideró una paciente con una encefalopatía por los mismos cambios comportamentales, con alteración del nivel de conciencia, con fluctuación del ciclo del sueño-vigilia y con hallazgos del electroencefalograma que eran con encefalopatía, por lo que se sospechó una encefalitis de origen herpético. Se inició a ciclovir y al realizar la punción lumbar, pues también se evidenció una presión de apertura elevada, por lo que se inició manitol, y por el riesgo del estatus epiléptico se inició levetiracetal. Entonces, en la punción lumbar, lo único fue la presión de apertura elevada, de resto estuvo normal, con un gram negativo y un FeNRA negativo. La paciente continuó con deterioro neurológico, ya con compromiso facial y hemiparesia, por lo que ya se sospechó fue una encefalomielitis aguda diseminada versus una encefalitis autoinmune, y se tenía pendiente una resonancia. Se inició manejo con metilprednisolona y continuó con el levetiracetam. Teniendo en cuenta ya todo lo que les he dicho, ¿considerarían algún otro estudio? ¿Alguien quiere Tati, partir? hola, no sé, de pronto no sé si sería de utilidad de pronto una resonancia, dependiendo como de los resultados del líquido cefalorraquídeo. Gracias, Tata. ¿Alguien más tiene alguna otra conducta? Entonces la paciente persistió con inquietud motora, no lograba conciliar el sueño, al examen físico en regulares condiciones, ya con mutismo, con disquinesias orofaciales en movimientos anormales del brazo derecho, en los gases ya con equilibrio base-base, y nuevamente se solicitó otro electroencefalograma, además de que ya se sospechaba una refractariedad a medicamentos, por lo que recordemos que estaba con una megadosis de metilprednisolona de 20 miligramos kilo día. Entonces, en los estudios que se habían pedido, el electroencefalograma continuaba mostrando actividad eléctrica, esta vez de inicio parasagital y propagación bilateral con disfunción cerebral difusa. La resonancia cerebral fue normal, excepto por los hallazgos de la sinusitis, y también se le hizo resonancia de columna cervical, dorsal y lumbar normal. Por la persistencia de las alteraciones en el electroencefalograma, se inició fenitoína. Entonces, para hablar un poco de la encefalitis autoinmune, tenemos que las encefalitis autoinmunes pueden deberse a varios mecanismos. Los anticuerpos contra antígenos de superficie celular van a tener un rol patogénico por sí mismos, ya que van a producir una alteración funcional tanto de los receptores como de las proteínas de membrana, como sería el caso de la encefalitis por antirreceptor NMDA. Los anticuerpos contra antígenos intracitoplasmáticos que ya tienen que va a estar relacionado más con la inmunidad celular y va a estar asociado fuertemente a tumores, como es el caso de los anticuerpos antinúcleo neuronal tipo 1 y 2, y la inmunidad contra antígenos no esclarecidos aún, como es el caso de la encefalitis lúpica y la encefalitis de Hashimoto. En cuanto a la encefalitis autoinmune antirreceptor NMDA o antirreceptor N-metil de aspartato, tenemos que en cuanto a su historia, se empezó a hablar de en el 2005, cuando fueron inicialmente descritos en 4 mujeres jóvenes que presentaron de manera subaguda alteración en la conducta y psicosis asociado a alteraciones en el nivel de conciencia y hipoventilación central. En las 4 mujeres se encontraron tumor de ovario y 3 de estas respondieron al manejo inmunomodulador. Y ya se describieron como tal los anticuerpos contra el antígeno de superficie neuronal en el 2008. Y en una cohorte entre 2007 y 2011 del proyecto de encefalitis de California, se encontró que la encefalitis autoinmune anti-NMDA fue la primera causa de encefalitis, correspondiendo a más del 40% de los pacientes.
En cuanto a su epidemiología, es poco conocida. Se habla de más o menos 2 a 3 casos por millón de habitantes. Es la segunda causa más frecuente de encefalitis autoinmune y la primera causa de encefalitis mediada por anticuerpos neuronales. Tiene una edad media de presentación de los 23 años, pero el 40% de los pacientes tienen menos de 18 años al diagnóstico. Y tiene una predilección por el sexo femenino con una relación 4:1. En cuanto a la etiopatogenia, tenemos que el receptor NMDA va a tener un papel crucial en la plasticidad cerebral que va a ser necesaria para el aprendizaje, para la memoria y la cognición. Está compuesta por 4 subunidades, 2 GLU-N1 y 2 GLU-N2. Los GLU-N1 van a ser obligatorios, mientras que el GLU-N2 puede tener una presentación variable según la zona cerebral, y es un receptor de glutamato. Entonces, para la activación del receptor va a necesitar la unión simultánea de 2 ligandos, 2 glutamatos y 2 moléculas de glicina. Esto va a llevar a una activación a una apertura del canal iónico con entrada de sodio y calcio y salida de potasio. Esa entrada de calcio va a permitir la transducción de la activación sináptica eléctrica a una señal bioquímica, actuando como un receptor ionotrópico excitatorio posináptico. El magnesio va a actuar como un bloqueador. También hay otros receptores NMDA, pero con una subunidad NR3B y 3A, que no va a actuar como un receptor excitatorio para glicina, no va a responder a glutamato y va a ser impermeable al calcio. Entonces, lo que pasa en esta patología es que los anticuerpos van a actuar contra los epítopos extracelulares del receptor, causando la internalización de tanto en las neuronas excitatorias como inhibidoras, y va a terminar reduciendo las corrientes sinápticas que son dependientes del receptor. En cuanto a la clínica, el cuadro tiene un prodromo pseudoviral con cefalea o fiebre unas semanas antes, que va a tener una evolución progresiva y multifásica. Los síntomas psiquiátricos pueden aparecer aislados entre días y semanas, generalmente se dan en las primeras 4 semanas. Pueden aparecer psicosis, agitación, alucinaciones, manía, mutismo. Van a estar asociados a alteraciones en el movimiento. Frecuentemente van a presentar disquinesias, generalmente orofaciales, pero también en tronco y extremidades, y pueden presentar crisis epilépticas. Esos movimientos también pueden evolucionar a coreotetosis, a distonía, a rigidez, y en ocasiones pueden hacer opistótonos. Van a tener alteraciones autonómicas como hipertermia, taquicardia, cialorrea. Pueden hacer bradicardias con necesidad de pueden hacer bradicardias con pausas que van a requerir marcapasos transitorios. Además, esos episodios de agitación pueden alternar con estados catatónicos y con coma, y hasta el 50% de los pacientes van a presentar hipoventilación central con necesidad de ventilación invasiva. Y la recuperación va a ser prolongada, se habla hasta de 24 meses, puede dejar secuelas, principalmente disfunción ejecutiva, impulsividad y la desinhibición y déficit cognitivo. En cuanto al diagnóstico, pues el líquido cefalorraquídeo puede estar o no alterado, puede haber pleocitosis en el 80% de los pacientes, proteinorraquia en el 30%, presencias de bandas oligoclonales en el 60%, el electroencefalograma va a mostrar actividad
enlentecida y desorganizada, que no se va a relacionar con la mayoría de los movimientos anormales que presentan, y esos movimientos no van a ser al manejo antiepiléptico. Y pues también puede mostrar las crisis, y en 1/3 de los pacientes van a desarrollar un patrón que se conoce como extreme delta brush, que es una actividad delta rítmica continua con una actividad beta sobre cada onda delta, y esto se ha asociado con cuadros clínicos más prolongados y más graves. Y hasta el 35% de los pacientes van a presentar alteraciones en la resonancia, principalmente en la secuencia de Fleck, que es la secuencia, que es una secuencia potenciada en T2, que va a anular la señal proveniente del líquido cefalorraquídeo y nos va a permitir detectar lesiones más superficiales. Y el diagnóstico como tal se va a dar por demostrar la presencia de los anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo, ya que hasta el 10% de los pacientes no van a tener anticuerpos en el suero, y se deben buscar son anticuerpos tipo IgG específicos contra la subunidad GLUB1. O sea que encontrar anticuerpos IgM o IgA contra el receptor no tiene mayor relevancia clínica. Consorcio Internacional de Encefalitis, pues como les mostré en encefalitis también tuvo unos criterios en el 2013, también se establecieron unos criterios para encefalitis autoinmune posible. En los criterios, pues debe ser de inicio subagudo con menos de 3 meses de evolución, ya sea por déficit de memoria de trabajo, con alteración del estado mental o síntomas psiquiátricos, y que tenga al menos uno de los otros, que tenga nuevos hallazgos focales del sistema nervioso, con que presente crisis epilépticas no explicadas por epilepsias antiguas, pleocitosis de líquido cefalorraquídeo, y que la resonancia muestre signos que sugieran encefalitis, como la hiperintensidad en T2 del lóbulo temporal medial, compromiso multifocal de la sustancia gris, blanca o ambas, que tengan signos de desmielinización o inflamación. Y los criterios que establecen para encefalitis por anticuerpos anti-NMDA, que sea probable, pues cuando tiene un diagnóstico probable, debe cumplir también con 3 criterios: que tenga un inicio subagudo menor a 3 meses, que tenga de 4 a 6 de los siguientes síntomas: alteraciones cognitivas o de la conducta, alteraciones del habla, crisis epilépticas, movimientos anormales, disquinesias, rigidez o posturas anormales, disminución del estado de conciencia, disfunción autonómica o hipoventilación central, y que al menos tenga alteración en el electroencefalograma o en el líquido cefalorraquídeo, y pues que no sea atribuible a otras causas. Y ya un diagnóstico definitivo es que cumpla los criterios y que se comprueben la presencia de los anticuerpos antirreceptor GLUN1 del NMDA. La encefalitis por anticuerpos, por encefalitis autoinmune contra el receptor de NMDA se ha asociado con tumores. Se ha encontrado que hasta el 56% de los pacientes mayores de 18 años y el 9% de los menores de 14 años tienen teratomas de ovario uni o bilaterales que contienen tejido nervioso, y por eso va a ser la producción de anticuerpos. 70% de estos teratomas van a ser benignos, por lo que se debe en todos estos pacientes hacer un cribado sistemático buscando teratomas de ovario, ya sea por resonancia o por tacto. Y se recomienda, después del cuadro inicial, hacer una búsqueda activa por 2 o 3 años de esos teratomas. Y también se ha asociado con encefalitis por herpes simple. Se ha visto que hasta el 25% de estos pacientes con encefalitis por herpes van a desarrollar encefalitis autoinmune. Generalmente esto se da de 2 a 6 semanas posteriores al cuadro inicial. En la población pediátrica van a predominar los síntomas motores como la coreotetosis o las disquinesias
orofaciales, que era lo que antes se llamaba una coriatetosis post-herpes simple, y en los adolescentes van a ser más prevalentes las alteraciones psiquiátricas y cognitivas, por lo que se cree que es muy infradiagnosticado, ya que se consideran estos síntomas como secuelas del cuadro infeccioso inicial. Y los pacientes que presentan este tipo de encefalitis van a tener una menor respuesta a la inmunoterapia que los que presentan un cuadro de encefalitis anti-NMDA clásico. En cuanto al tratamiento, pues como les mencioné, es importante buscar la lesión neoplásica y si se encuentra se debe hacer la resección. Estos son unas líneas de tratamiento que, pues las que están recomendadas, un primer ciclo de inmunosupresión con pulsos de metilprednisolona con dosis altas, inmunoglobulina intravenosa o la plasmaféresis. Si no hay una respuesta, ya un segundo ciclo de inmunosupresión con el rituximab, con ciclofosfamida o con ambos combinados. Y también se ha postulado seguir al menos por un año, inmunosupresión con micofenolato o azatropina después de haber controlado como la primera parte de la enfermedad. Pues tener en cuenta que las decisiones del tratamiento van a variar pues de acuerdo al paciente, deben ser individualizadas, y algunos autores han propuesto tener iniciar rituximab de forma precoz en la primera línea de tratamiento, pero eso no está muy establecido aún. En cuanto a la evolución y el pronóstico de estos pacientes, la recuperación suele producirse en el orden inverso a la presentación de los síntomas, por lo que primero van a estabilizar todas las funciones autonómicas, van a despertar del coma, pues los que estaban en ventilación y van a retornar a la respiración espontánea, van a hacer las disquinesias, van a haber una recuperación progresiva del estado de conciencia, del contacto con el medio y recuperación de las funciones verbales. La evolución tiende a ser favorable hasta la recuperación completa, y lo último que va a mejorar va a ser la conducta social y las funciones ejecutivas. No se ha escrito aún ningún marcador biológico como para monitorizar esa evolución, y deben hacer seguimiento ya que tiene un riesgo de recidiva hasta el 25%. Y como para ver en qué terminó la niña, tenemos que se diría con una evolución, con deterioro neurológico, persistía con las disquinesias orolinguales en mano derecha, negativista, mutista, con momentos de flexibilidad seria que indicaban una catatonia, sin disautonomía, sin paresis ni compromiso de pares craneanos. Empezó a presentar episodios de retención urinaria, se le realizó serología para COVID que estuvo negativa, y se le buscó neoplasia con ecografía abdominal y pélvica que estuvo normal. Por lo que se consideró que ya había fallado a una primera línea, se continuó con la prednisolona en la mañana y se inició la gamaglobulina a una dosis total de 45 gramos. Pues ya parece que la paciente persistía con mutismo, disquinesias orolinguales, seguía con esos episodios de retención urinaria e insomnio, aunque no presentó más episodios de agitación. Terminó la quinta dosis de gamaglobulina, por lo que se inició ácido valproico para el manejo de las disquinesias, y se solicitó un electroencefalograma de control que mostró actividad epileptiforme frontocentroparietal derecha, identificación difusa. Pues ya para el 26 ya había evolucionado mejor, ya estaba más despierta en el día, duerme por periodos largos sin agitación, aún persistía con la retención urinaria, mejoría de las disquinesias orolinguales, sin recurrencia de crisis epilépticas, y la EPS no autorizó la toma de anticuerpos en líquido cefalorraquídeo, y se le dio de alta el 6 de noviembre con el diagnóstico que finalmente se le dio.
que fue el diagnóstico más probable, fue una encefalitis autoinmune anti-NMDA, ya que cumplía con los criterios que les había mencionado para un cuadro probable con el inicio rápido, menos de 3 meses, presentando síntomas neuropsiquiátricos, alteración del lenguaje, convulsiones, trastornos del movimiento, disminución del estado de conciencia y también tuvo alteraciones en el electroencefalograma y se excluyeron las causas infecciosas. Y como las conclusiones que les queríamos dejar es que la historia clínica y el examen físico detallado van a ser fundamentales para llegar al diagnóstico, que en los niños que presentan alteraciones psiquiátricas y movimientos anormales siempre se debe sospechar una encefalitis. La encefalitis autoinmune tiene un espectro clínico muy variado, por lo que hay que tener muy buen conocimiento de la enfermedad para poder pensar en el diagnóstico, y que la encefalitis por anti-NMDA es una patología que es potencialmente tratable y que se debe tener en cuenta siempre como diagnóstico diferencial en una encefalitis infecciosa. Eso era lo que les traíamos para hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Tatiana por su exposición. Ahora le damos la palabra a la doctora Angélica, neuróloga pediatra, profesora del departamento, por si quiere hacer algún comentario, y posteriormente le daremos la palabra entonces al público para los comentarios. Muchas gracias. Buenos días, ¿me escuchan bien ahí? Sí, doctora. Bueno, Tatiana, gracias por tu exposición y por haber escogido este tema. Quisimos traer esto porque esta historia nos deja varias enseñanzas. Una de ellas es que no todos los niños que tienen alteraciones del comportamiento pues se relacionan con alguna situación familiar, emocional o traumática. Cuando nosotros nos hablan de alteración del estado de conciencia, muchas veces pensamos siempre en alteración del nivel de conciencia. Muchas veces pensamos siempre en alteración del nivel de conciencia, sea somnolencia, sea estupor, sea coma, etc. Pero pocas veces tenemos presente que alteración del estado de conciencia también es alteración en el contenido de la conciencia. Entonces, el hecho de que haya alucinaciones, pensamientos incoherentes, lenguaje alterado, una de las cosas que nos debe hacer sospechar siempre es encefalitis. Para yo tener encefalitis, necesariamente debe haber encefalopatía. Y la encefalopatía pues, se puede manifestar de esta manera. Hay un contexto en esta paciente en particular que de pronto enmascaró mucho de lo que ella tenía, el nacimiento del hermano, la parte pues como de separación de los padres, la crianza compartida, pero hay que hacer un buen examen neurológico. Esta niña no solamente tenía pues la alteración como tal en su comportamiento, sino que estaba mutista, estaba irritable, tenía alteración del patrón de sueño, eso es muy importante. Entonces siempre pensar en algo orgánico, no quedarnos solamente con la parte emocional. Entonces es como que lo tengamos presente y que cada vez la encefalitis autoinmune, en específico la anti-NMDA, se ve más en niños. No sé de pronto si Tatiana quiera decir algo más. No, doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Angélica. Le damos entonces el espacio a los asistentes para hacer preguntas o comentarios. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene algún comentario adicional? Buenos días, Ruderazo. Adelante. Doctora Tatiana, yo quería preguntar cuál es la sensibilidad y la especificidad de los NMDA. Es decir, no sé si lo mencionaron, pero creo que no lo escuché. O si no, para aclarar ese punto, por favor. Pues, doctora, de lo que habla es que son altamente específicos cuando se encuentran en líquido cefalorraquídeo, pero que sean tipo IgG contra el receptor GluN1 del NMDA. Eso es lo que hace el diagnóstico definitivo, ya que en suero no lo van a presentar, y si se encuentran tipo IgA o IgM no tienen relevancia clínica con esto. Porque pues uno pensaría que es un enfoque que desde el punto de vista clínico
plantea pues varios diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? Y obviamente aquí tenemos también la limitación de no tener pues el anticuerpo fácilmente disponible. Pues la verdad yo no tengo preciso ese dato y quería saber pues por qué o el cuadro clínico es lo suficientemente sugestivo para uno pensar en el diagnóstico o claramente pues la relevancia de los anticuerpos, que obviamente aquí creo que es una falencia que no sacamos de ellos de forma fácil. Hola, hola doctora Ruth, ¿cómo está? Hola doctora Angélica, ¿cómo está? Esa pregunta, bien, gracias. Bueno, el cuadro clínico de la encefalitis anti-NMDA ya está muy bien descrito, ya ha sido muy bien detallado. El hecho de que haya la encefalopatía, adicionado a alteración en el electroencefalograma, como tuvo esta niña, en donde pues hubo mucha actividad temporal, el lóbulo frontal, alteración pues tipo encefalopatía, no explicada pues por encefalitis por herpes, porque el líquido cefalorraquídeo fue negativo también, y el hecho de que haya las disquinesias o el compromiso del movimiento es casi que típico de este tipo de encefalitis. Cuando se plantea inclusive el tratamiento, después de tener la sospecha diagnóstica, el tratamiento se hace sin tener los anticuerpos, que muchas veces se demoran o en el peor de los casos no se autorizan, como pasó en este caso, pero no hay como otro tipo de encefalitis autoinmune que tenga como todo ese conjunto de signos y síntomas. Puede que se confunda a veces con otros tipos de encefalitis de tipo infeccioso, sobre todo herpética, pero al no tener pues como la detección de este germen hace más difícil que esa sea la etiología. Por la edad, por la secuencia en la evolución de síntomas, por la alteración en el patrón de sueño, el diagnóstico más probable es ese, se comporta como tal, como evolucionó esta niña, y pues muchas veces inclusive los anticuerpos, dependiendo del momento en que se tomen, pueden salir negativos, positivizándose inclusive cuando los pacientes ya han mejorado. Entonces, la sensibilidad ahí pues no es tan buena, pero sí son muy específicos una vez pues que uno los encuentra. Perfecto, o sea que el enfoque realmente es muy clínico, pues como usted lo decía ahorita en sus comentarios, doctora Angélica. Sí, es muy, muy clínico. Muchísimas gracias. A usted.